¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de Potosí Noticias? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hoy nos hemos reunido porque vamos a intentar llevar a cabo una mesa de diálogo relativa al sistema de salud, una radiografía al sistema de salud en San Luis Potosí, y para eso están con nosotros, ¿qué creen? Que todos son integrantes de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, lo cual nos da mucho gusto, porque significa que vamos a hablar con los que tienen la información a la mano. Y está con nosotros, le damos la cordial bienvenida, que hoy se estrena en nuestra mesa, nunca nos había acompañado. Luis Castro es diputado por el Partido Verde. Gracias por estar con nosotros, Luis, bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación, un saludo a todo el público. Gracias. También está con nosotros Carlos Arriola, ya lo conocen, ya nos ha acompañado en otras mesas también, y él es diputado por Morena. Bienvenido, Carlos. Gracias, Lidia, compañeras, compañero, un gusto compartir mesa acá también. Gracias. Y está con nosotros también, primera vez, esperemos que nos siga acompañando, la diputada por el PRI, Friné Azuara, quien es médica, cirujano, especialista en salud pública. Gracias por venir. Contrario, gracias por la invitación, Lidia. Saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y también ya nos había hecho favor de acompañarnos la diputada Mireya Banzini. Ella es del Partido Acción Nacional, también es médico cirujano y nos hace favor de acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Mireya. Muchas gracias, Lidia, por la invitación, y un gusto saludar a mis compañeros. Hace tanto tiempo que no nos vemos, y saludamos al público de Potosí Noticias, y aquí estamos. Gracias. Yo creo que este tipo de diálogos siempre son necesarios porque ustedes tienen más información o información de otro tipo, están incidiendo en la toma de decisiones, y si algo le duele a nuestro país tiene que ver con la salud. No hay sistema de salud que alcance, he dicho yo en algunas otras ocasiones, no hay seguro médico que alcance, a las familias pueden perder todo prácticamente con tal de obtener salud, pero bueno, pues tristemente nuestro sistema de salud parece que está llegando a un colapso. Ya ustedes me dirán sus consideraciones. Hemos tenido propuestas, promesas, intentos fallidos, reformas, y la verdad es que lo que vemos día a día, y lo digo porque mis papás son usuarios del Seguro Social, yo misma soy usuaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la verdad es que lo vemos todos los días, ¿no? Tristemente. En el Hospital Central también, todos seguramente tenemos ahí un conocido, un vecino, un familiar que pasan sus días, sus noches. Cuando uno pierde la salud prácticamente pues pierdes esperanza, pierdes trabajo, pierdes muchas cosas. Así que bueno, me gustaría comenzar con el diagnóstico que tuviera cada uno de ustedes. Comenzamos, diputado Luis Castro, desde tu perspectiva, claro. ¿Cuál es hoy la mayor crisis que enfrenta el sistema de salud en San Luis Potosí? Bueno, yo no lo llamaría como tal crisis, yo lo llamaría como retos, principalmente los que se tienen que abordar en nuestro estado. Recientemente acabamos de ver que se federalizó precisamente los servicios de salud en San Luis Potosí. Ya se transfirieron la gran mayoría de los inmuebles, activos, vehículos a la federación, y ya se están operando prácticamente todos los hospitales por parte del IMSS Bienestar. Algo que yo quiero resaltar es el trabajo que cada uno de los actores políticos y ejecutivos, por así decirlo, lleva en nuestro estado. El legislativo le corresponde precisamente proponer reformas, proponer iniciativas. Al ejecutivo le corresponde operar cada uno de las secretarías, y en este caso la federación ahora es quien lo opera en San Luis Potosí. Sin embargo, el Estado también ha estado haciendo cada uno de sus atribuciones. Estamos hablando de la promoción y la prevención de la salud. No sé si ustedes sepan, pero también se abrieron diferentes clínicas rosas. No sé si sepan qué son las clínicas rosas, donde se ofrece atención médica de primer contacto, y se les da la medicina, se otorgan también lentes, se da también salud bucal a cada una de las personas que lo necesiten, que no estén afiliados a algún sistema de salud. Entonces, en San Luis Potosí quedan todavía muchos retos, sobre todo en las zonas serranas, sobre todo en las periferias, para que la gente pueda tener servicios de calidad, pero yo creo que hace falta poner más empeño para llegar hasta el último lugar. Y eso es lo que tenemos que estar trabajando, y nosotros como legisladores también estarlo exhortando e impulsando. Gracias. Regresaría en un momento más contigo para precisar, sí, claro, los primeros 3 retos o los 5 grandes retos, ¿no? Porque creo que, en términos generales, pues sí, sabemos que a lo mejor la cobertura,
pero para otros quizás son diferentes, ya me lo irán diciendo cada uno de nuestros invitados, de los compañeros aquí en la mesa. Carlos Arriola, ¿qué te dicen los ciudadanos en los recorridos sobre atención médica? Medicamentos, tiempos de espera, medicina de alta especialidad, porque si bien existen estas clínicas rosas, bueno, pues es solo el primer contacto, lo que se conoce como el primer nivel. Te dan un paracetamol a lo mejor, pero en realidad lo de fondo, lo que preocupa, lo que te provoca una crisis realmente en muchos sentidos, pues son otros padecimientos más de fondo. ¿Qué te dicen? ¿Recorres las calles? ¿Recorres tu territorio, tu distrito? ¿Y qué te encuentras? Fíjate que mucho impulso de que no nos detengamos, de que siga la inversión, de que tenemos que sacar el sistema de salud adelante, mucha exigencia de la gente, sobre todo de trabajadores y de trabajadoras del Seguro Social, con quien tenemos mucha relación, participan mucho tanto en el movimiento como en sus propios movimientos sindicales y son gente, la verdad, patriota, enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, que han tenido incrementos salariales en algunos casos en la federación, ha habido también mejoras en algunos lugares. Quiero decirte, hay un programa en particular donde se recorre el territorio y es eso la esencia del gobierno, me parece. Primero, que exista un gobierno, que exista un servicio de salud, porque recibimos en 2018 un cascarón vacío. Prácticamente el IMSS y el ISSSTE eran operadores de contratos para privatizar el derecho a la salud, para comprar medicinas a sobreprecio, eran el negocio de los gobernadores. Recordarás que en gobiernos como el de Veracruz con Javier Duarte se les inyectaba agua a niños y niñas con cáncer, esos eran los gobiernos del PRI y recibimos un servicio de salud totalmente abandonado. ¿Qué tuvimos que hacer? Invertir. Y es muy caro. Tú recordarás, nos agarró la pandemia. A mí me tocó estar en los operativos cuando llega la primer vacuna aquí a San Luis Potosí y hacer la primer vacunación en Ébano, un operativo increíble junto con los 3 niveles de gobierno y ver cómo los hospitales estaban abandonados. Eran cascarones vacíos. Hoy hay inversión en salud y junto con los trabajadores y trabajadoras lo vamos a sacar adelante. Se están anunciando nuevas tecnologías, nuevos dispensadores automáticos en todo el país. Tenemos el programa de salud casa por casa que está visitando a todos los adultos mayores y personas con discapacidad, primero para diagnosticar y luego para llevar medicinas, y lo vamos a seguir haciendo con el pueblo, si no, no va a haber manera de rescatar el sistema de salud. Gracias. Doctora Friné, cuéntenos usted, yo creo que usted tiene... sé que usted tiene una amplia experiencia y presencia como médico, como médica. Usted estuvo en la Huasteca Potosina, donde las carencias son todavía mayores. ¿Cuál considera quién tiene la mayor responsabilidad en la situación actual del sistema de salud? ¿Federación, Estado, administraciones anteriores? Yo creo que para poder llegar ahorita a la época actual de la crisis que vive todo el sistema de salud pública del país, tendríamos que hablar un poco del contexto, ¿no? Y ahí me gustaría que me permitieras explicar que en 2018, 2019, la ineficaz implantación del INSABI y del IMSS Bienestar, o sea, el fracaso en la creación de este tipo de instituciones que incluso antes de los 3 años, ya por decreto el mismo presidente que las crea, las quita, porque dice que, bueno, sobre todo en el caso del INSABI, dijo esto no funcionó, y entonces fuimos a experimento, fue un desastre, generó una crisis tremenda, y entonces vimos desde esa época un colapso muy grande, una crisis que se vino creciendo cada vez más, colapso en la cobertura de salud. Una de las últimas encuestas que presenta y el informe que presenta el INEGI, presenta en cuanto a la revisión de la pobreza multidimensional, hace un señalamiento terrible, catastrófico, que todavía en el 2018, 20 millones de mexicanos no tenían acceso a la cobertura de los servicios de salud. INEGI señala que para 2024 ya éramos, después de la crisis y el desastre del INSABI y del IMSS Bienestar, llegamos a ser 44 millones de mexicanos sin acceso, sin derecho al acceso a los servicios de salud. O sea, de allí vemos entonces
cómo se vinieron afectando ya la salud de las y los mexicanos, se vinieron deteriorando todo el esquema de salud. Y entonces empezó a ocurrir un fenómeno que a la fecha, bueno, está ya, pero triplicado, cuadruplicado, que es el exceso de gasto de los servicios de salud de las y los mexicanos. Aunado todo esto a la falta de cobertura de los servicios de salud y la mala calidad de la prestación en los servicios de salud públicos expresado hasta este momento, desde este momento hasta hoy, por la incapacidad y la incompetencia de crear un sistema de compra consolidada de medicamentos que ha hecho que la medicina se privatice y que ahora sí, esto es la privatización de la salud, porque los mexicanos, más del 50% de los mexicanos que acudían a recibir servicios públicos de salud, hoy los reciben en los consultorios anexos a las farmacias, que están dando más de 10 millones de consultas a la población sin derecho a biencia, porque esta responsabilidad y esta facultad era de los servicios públicos de salud, y hoy increíblemente quien ha adoptado este tipo de responsabilidades, encantados de la vida, porque el crecimiento del gasto de bolsillo de las y los mexicanos se ha incrementado casi en un 50%, y ya lo señalaba también una investigación del Instituto de Salud Pública en 2024, de que hubo un incremento de casi 5 millones de mexicanos con exceso de gastos por prestación de servicios de salud. Claro, ¿quién no ha ido a la farmacia del ahorro o a la de similares? Porque le sale mucho más rápido, más eficiente que ir a hacer una enorme fila al IMSS para que no te atiendan, no te den el medicamento, o en el ISSSTE, ¿no? Lo digo con conocimiento de causa, porque andas en la chamba y pues tienes al hijo enfermo, pues llévalo, pero ni dices modo. que tú te atiendes ahí. Claro. Que tú y tu mamá se atienden ahí. Sí, claro. Bueno, mi madre sí va al ¿No te IMSS, atienden pero o sí te atienden? en el IMSS no. Ajá, no. En el IMSS no me atienden. O sea, no puedo ir a perder. ¿Cuántas horas te gusta? ¿Has ido al IMSS, Carlos? Sí. ¿Cuándo fue Por la eso última me vez que sorprende fuiste? que digas ¿Cuándo que fue la no. última vez que fuiste al IMSS? He ido a diferentes cosas, La tanto última a vez que fuiste, servicios porque como estabas enfermo, a un porque estabas evento. enfermo. No, yo gracias a Dios no me enfermo mucho, yo entreno mucho y cuido mi salud, procuro cuidar mi salud para no enfermar, pero entiendo que mucha población no lo tiene así, pero te lo pregunto sorprendido porque primero dijiste que ahí te atendías tú y tu mamá. O sea, y tenemos luego dices derecho que a no. biencia al IMSS, quiero decir. Ah, ok. Cuando por una necesidad superficial, quiero Tienes la decir, oportunidad de acudir a un privado. no, voy a la farmacia del ahorro y Por le eso, traes una es publicidad, a lo es un mejor privado, es un indebidamente. privado. Sí, claro. Sí. A lo que me No refiero todos es que tienen esa efectivamente, como posibilidad. dice la diputada Friné, la situación es tal que están rebasados. Esa es la narrativa de la oposición constantemente, esas son las instrucciones. ¿Cuándo fue la de Benito última vez que Moreno. fuiste a una clínica del IMSS? La semana pasada. ¿A cuál fuiste y a qué fuiste? A las 52, a un evento que Bueno, inauguraban es ahí. que a un evento barren, pintan, trapean. Me y estás está todo preguntando eso, yo te bonito. contesto lo que me No, a un preguntas. servicio Sí. médico. Te digo que yo casi no me enfermo, gracias a Dios, y yo no he necesitado, ojalá más adelante no lo haga, pero voy No, constantemente. a lo que voy y es que revisamos las quizá no instrucciones tienes constantemente. el conocimiento de primera mano No, sí, de sí cómo lo tengo. están las circunstancias Sí, esto nos reales. dedicamos acá, mis compañeras no me perdonarían no tener el conocimiento de primera mano. Y también sé toda la gente que sí estamos atendiendo y el nivel de inversión que se está teniendo. Bueno, para aquí los que para vieron dar las con- dos visiones, ¿no? Porque tu relato es el de la oposición, hay que dar la otra versión, el de la gente que está siendo visitada en su casa, adultos mayores olvidados que no tienen una hija que les ayude, que tienen niños con discapacidad. A esos les estamos llevando un servicio para primero crear un censo y luego llevarles medicinas que están pendientes. Ellos son los que están más atrás en la sociedad. Algunos tenemos la ventaja de poder ir a un privado, de vivir en la ciudad, pero en la Huasteca, en el altiplano, donde hay clínicas que los gobiernos dejaron olvidadas por 50 años, hoy están recibiendo de 600,000 pesos a 1,200,000 para mejorar las condiciones en las que están las clínicas de todo el estado de San Luis Potosí, y eso no se dice. Entonces yo puedo entender que hay muchos servicios que están todavía por corregirse, hay un abandono institucional por el neoliberalismo, porque era el negocio, la salud era un negocio y las medicinas eran una mercancía. Hoy son un derecho. ¿Puedo hacer Gracias. una acotación? Miguel, Dígame. ¿me permites? Ahorita vamos, mira, ya, ahí Ya, vamos sí, con tu está turno. bien.
Mira, híjole, todos los días, no hay día que lamentable y triste y desgraciadamente recibo de mis paisanos la notificación. Ya están los chats. Cuando gustes te los enseño, se los muestro. Del hospital de Axtla. Diputada, por favor, haga algo. No hay medicamentos. Diputada, por favor, no hay médicos especialistas. Ellos se acostumbraron a que en los tiempos cuando hicimos ese hospital, había médicos especialistas, había hasta urgenciólogos, había equipo de rayos X, había hasta aires acondicionados, digo, porque la gente más pobre merece tener una atención digna también. Y había una cobertura, un abasto de medicamentos de más del 98%. Claro que la gente lo resiente. A ver, Por eso perdieron las elecciones. la gente, no, lo perdimos y tú sabes por qué. Porque se robaban todo, porque era el negociazo de la oposición. A ver, yo creo que me voy a tener que intervenir aquí, diputada, discúlpeme, pero a ver, vamos a dar la palabra a la diputada Con mucho Mireya. gusto, claro. Después regresamos aquí con esta intervención. Nada más para precisar con el diputado Arriola, el discurso de la oposición, afortunadamente no milito en ningún partido, pero ahorita regresamos también No si te quieres. preocupes, Y él para todo, darle... todo Es oposición. él todo es político. político, para él es él bien ideologizado, siempre, todo, cualquier tema es Y ideología. tenemos- preguntarle a la diputada Mireya Banzini, estos servicios que dice el diputado Carlos Arriola que se han mejorado considerablemente, estas innovaciones que han hecho ellos, ya estamos al nivel de Dinamarca. ¿Cómo es este servicio del bienestar? Bueno, Tú lo conoces de primera mano porque ejerciste la medicina en Ciudad del Maíz. ejercí la medicina en Ciudad del Maíz, la ejercí en Monterrey, en el IMSS, y trabajé en urgencias en Apodaca, Nuevo León. Acércala tu micro, no se Y vaya. voy a hablar como médico en el tema que es algo tan importante para los ciudadanos. Y en la salud pública lo más importante o lo que se ve diariamente es la medicina general. Casi el 90% de las consultas es de medicina general. Algo que nos preocupa mucho a los médicos o lo que ponemos énfasis es en las enfermedades crónicas degenerativas, que viene siendo la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la obesidad. Y te puedo decir que sí me tocó ver el sistema fragmentado, lo que era el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, que el Seguro Popular era excelente y tenía sus cositas, a diferencia como el IMSS Bienestar. La afiliación del Seguro Popular del año 2006 al 2018, teníamos 53.5 millones de personas tenían el Seguro Popular, versus el IMSS Bienestar, que tiene el 48.7 millones. ¿Qué es la diferencia? Pues que el Seguro Popular tenía una póliza y que la tenías que estar renovando cada 3 años. Ahorita te pueden decir en el IMSS Bienestar que nada más con la CUR y que es totalmente gratis. Pero como dicen, antes tenían póliza y la renovaban, pero había medicamentos. Ajá. Y ahora gratis, como Dinamarca, porque están sacando el seguro universal, pero no lo tienen. Está manejado por Birmex. Anteriormente, en el servicio de salud fragmentado, los estados compraban los medicamentos, la federación compraba los medicamentos, y a mí me tocó ver farmacias de salubridad, farmacias del IMSS, repletas de medicamentos. También hice mi servicio social en Galeana y te podré decir que algo que yo veo mal en la federación de poder juntar todo, porque en las diferentes zonas, en la salud pública, las mismas enfermedades que se ven en Tabasco no se ven en Nuevo León. Entonces es conocimiento médico para poder tratar la medicina a los mexicanos. Y sí te voy a decir algo. La diferencia del Seguro Popular y el IMSS Bienestar ya te lo mencioné. Cobertura del Seguro Popular era el 60.48%, a diferencia del 2022, que el IMSS Bienestar no nos ha dado una respuesta, ha sufrido diferentes cambios y hasta ahorita todavía siguen en la transición. Del 2006 al 2018 teníamos del 18 al 20% que las recetas no se surtían, pero actualmente tenemos un 32%, o te puedo decir que la megafarmaciota nada más te surte el 1%. ¿De dónde es esa cifra? Las cifras son de la OCDE, que es la Organización
y Cooperación y Desarrollo Económico, donde está México. Es de la SSA de México, es la CONAVAL y es de las cifras actuales de México. La diferencia, te puedo decir, San Luis Potosí, una persona con hemodiálisis, si el Hospital Morones Prieto no tenía, la subrogaba y la pagaba gobierno. ¿Qué hizo el IMSS Bienestar? Quitó la subrogación. ¿Y cuánto tarda un paciente para recibir su diálisis en espera? De 3 a 6 meses. Hablábamos de enfermedades crónicas degenerativas, insuficiencia renal. Un paciente con insuficiencia renal que no recibe su hemodiálisis, en poco tiempo va a fallecer. Un paciente diabético que no se controla su diabetes, ¿por qué? Porque en el IMSS, en el ISSSTE, teníamos un programa donde pasabas y podías checarte tu presión, te checaban la glucosa, te medían la cintura, y si tenías la glucosa elevada, te daban cita. Actualmente ya no existe eso. ¿Qué es lo que pasa con las enfermedades crónicas? Ha aumentado el número de amputaciones en los diabéticos, ha aumentado los casos de insuficiencia renal, ha aumentado, ¿por qué? Fallecen porque no tienen el control y no tienen el tratamiento. En medicina es algo muy importante. Si previenes, te acuerdas de los comerciales de Prevenims, preveniste, prevenir para poder tener una vida sana, controlar la diabetes, controlar la obesidad, para no gastar en recurso, y más que todo es un cambio enorme de lo que se ve del Seguro Popular al IMSS Bienestar. Gracias. Unas pequeñas cifras y son de las literatura que te comenté. Diputado Luis Castro, cuéntanos cuál crees que es, te decía yo, decías que no son, que son retos, tú decías, ¿cuáles son esos 3 principales retos que se tienen? El sistema de salud está rebasado, aún puede corregirse con ajustes inmediatos. ¿Cuáles son esas 3 prioridades que tú observarías? Mira, en cuanto a precisamente tu reto, yo te voy a decir algo que quizá a muchos o nos va a molestar a muchos de los que estamos aquí o de los que han estado en el Congreso o a todos lados. Uno de los principales retos es dejar de politizar la salud. Ese es uno de los principales retos. En primer lugar, porque se usa tanto para golpetear, como para cacarear, como para denostar. Para muchas cosas se utiliza el tema de la salud. Estoy de acuerdo que hay que poner los señalamientos en las cosas que son deficientes, pero también hay que ser claros y concisos que para el tema de la salud no solamente es el hospital y las medicinas lo que influye. Hay muchos factores. Hay factores, yo te puedo decir desde de ecología, de alimentación, contaminación, higiene, falta de educación sexual, falta de una educación de la prevención, y eso toca en primer lugar pues a las familias, que sepamos y tengamos la cultura de la prevención. Está comprobadísimo, tú acabas de decir algo clave, no va a haber presupuesto que cubra a una población enferma, no va a haber presupuesto que ajuste. Entonces, si no enseñamos... ¿Y el Estado mexicano está dando las herramientas a la población para tener toda esta información, a los educación estados, preventiva? los estados que les toca, o los estados que han llegado a un convenio con la federalización de los servicios de salud, a los estados les toca precisamente eso, la promoción y la prevención de la salud. Eso es lo que a ellos les toca y eso es en lo que están trabajando. Por eso es lo que yo te comentaba hace un momento, lo que involucra al Estado en cuanto a las clínicas rosas, que es medicamento de primer contacto, y otro programa muy interesante que traen que se llama Visitando Corazones, que también van y tocan la puerta de las personas y los monitorean, van viendo cómo están, cómo se alimentan, qué tienen, para precisamente tratar de atacar desde la raíz la prevención, porque si no atacamos eso, los hospitales van a estar llenos y saturados, y no va a haber medicamentos ni presupuesto que ajuste para eso. Eso está clarísimo. Entonces, ese es el punto al que yo quería llegar. Todos tienen que coadyuvar. La prevención con los estados, la federalización con los servicios ya de mayor nivel, y los diputados o el legislativo tratando de poner o adecuar legislaciones adecuadas a los tiempos. Porque tú preguntabas hace un momento si alguien de los compañeros aquí se ha atendido en alguno de los hospitales. Yo te puedo decir, yo desde niño estuve siempre en la clínica de Morales, ahí me atendían, y te puedo decir que cuando yo tenía 8 o 10 años tampoco había medicamento. O sea, yo iba y me atendía y siempre teníamos que regresar después por el medicamento como 15 días después. Y te hablo hasta medicamento de primer contacto. Sin embargo, después, con una estabilización,
en cuanto a campañas de alimentación y de todo lo que acabamos de hablar ahorita, se estabilizó un poquito más, pero hay muchos factores que ahorita influyen, sobre todo la contaminación. Vemos niveles muy altos pues me duele decirlo, pero de cáncer infantil, de cáncer en adulto, y sabemos que esos medicamentos son exageradamente caros y es muy complejo. Se tiene que replantear todo esto, y yo lo único que diría es que si al IMSS Bienestar le va bien en San Luis Potosí, le va bien a todos. Hay que apostarle a que realmente funcione. ¿No hay temor porque fracase esta transición? No hay temor en que fracase. De todas formas, los convenios están bien claros y directos. O sea, es un convenio donde se otorgan todos los inmuebles, tratando de garantizar que se cumplan los servicios de salud a la gente. ¿El Estado se queda con la responsabilidad del personal, los no, pagos? Todo el personal, todo se va a la federación. Lo único con lo que se queda el Estado es precisamente con la promoción y la prevención. Eso es lo que hace, y es en lo que este Estado, San Luis Potosí, nuestro gobernador, le ha metido a esas clínicas, que ahorita son 11. Cada una de las clínicas tiene la capacidad para atender hasta 20,000 personas, mujeres. Esas mujeres tienen la atención médica gratuita junto con sus hijos, independientemente de que tengan o no tengan algún, ya sea IMSS o ISSSTE, se les puede dar la atención. Visitando Corazones van y visitan hasta la Huasteca también a cada una de las personas para ver cómo están y otorgar a los medicamentos. El DIF estatal me ha tocado ver que traen las ferias de la salud también, con programas como Menstruación Digna, tratando de enseñar a las señoritas también algo básico para ellas, que muchas veces en las comunidades, a veces cuando eso sucede, hasta se asustan porque hay desconocimiento, precisamente. Entonces, eso es a lo que yo le apostaría más, a la prevención, para tratar de no saturar los servicios fundamentales en los hospitales. Eso es, yo creo que una de las principales metas y retos de enseñar la cultura de la prevención a todas las personas. Gracias, diputado Carlos Arriola. A ver, cuéntanos, ¿no hay miedo de que fracase la transición? Una vez que observamos que fue fallido efectivamente el Seguro Popular al INSABI, claro, que se reconoció, que hubo pues todas estas, que en el sexenio de López Obrador, sí, si bien es cierto, le tocó el reto de la pandemia, pero que se han recortado presupuestos no, eso no, en los eso no, institutos no se ha recortado nacionales. ningún presupuesto, eso no es cierto. No. Al contrario. Los institutos nacionales han reconocido que sí. No. El Salvador Subirán, bueno, ahorita lo dirán acá con cifras, yo tengo ese dato. Eso es mentira, exactamente. Por eso les pregunto sus cifras, porque ustedes siempre me inventan cosas como la OCDE hablando de la capacidad hospitalaria de la megafarmacia. Pero bueno, ¿qué garantías hay para que esta transición sea exitosa y en qué plazo podríamos observar resultados en San Luis Potosí? Claro, ya estamos viendo los resultados. Ya hay una nueva federalización de los servicios de salud, y es que hay que entenderlo, no es discurso, es la realidad, porque quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y yo estoy muy tranquilo porque sé que nadie de tu audiencia va a creer estas viejas añoranzas de decir, es que antes estábamos bien, el PRI tenía los hospitales llenos de medicinas, el PAN era todo bonito y teníamos un servicio de salud que funcionaba. No, hombre, ¿quién les va a creer eso? Si por eso el PRI y el PAN están en el basurero de la historia, por eso cada vez tienen menos militantes y menos votos, porque se comieron las instituciones. Ellos cobraban 200% más por las hemodiálisis, que hoy tanta nostalgia les causa, aquello que era subrogado. ¿Qué es esto? Que en vez de que el hospital tuviera el servicio de hemodiálisis, el servicio se lo vendo a mi compadre y se mocha con la mitad. Ese era el negociazo del PAN, ese es el negociazo del PRI. Doy otro ejemplo, del Madrazo. En su estado tiene empresas de medicinas que duplicaban los precios de las medicinas con cáncer. Son una mafia. El PRIAN hizo, sí, no, Alfredo del Mazo, ese era gobernador del Estado de México. ¿Cómo? Madrazo, el de Tabasco. Sí. Pero a ver, no estamos desviando, no lo politicemos, no lo politicemos. No, estamos es que haciendo es una biografía político. Yo no estoy de acuerdo con Luis, porque yo sí creo que la salud es un espacio público donde se ve inversión y donde la política toma decisiones. Y la claridad es, ellos tenían un modelo, el modelo neoliberal, que lo hagan las manos privadas para que se mochen con la mitad para el candidato, para el gobernador, para Calderón.
Es muy diferente a lo que estamos haciendo ahorita, que estamos redistribuyendo la riqueza a través de las clínicas y la gente democráticamente a través de comités del pueblo decide cuál va a ser la prioridad. Te digo más, 60% más cirugías se han hecho este año de las que se hicieron en el 2018. Tuvimos que aumentar nuestra capacidad hospitalaria después de la pandemia. Se están invirtiendo más de 6.300 millones de pesos anualmente en más de 1.805 clínicas que estuvieron abandonadas. No vamos a hablar de que antes todo estaba bonito. Hoy no vamos a decir que vivimos perfectamente. Y Dinamarca, pues es un ideal, pero Dinamarca mide lo que San Luis Potosí, como para que todo el país esté a lo que quiera un es modelo lo que comprometió López Obrador, no lo sacó la oposición hasta donde yo recuerdo. Es un modelo, claro. El modelo es atender como un derecho. Fue una promesa gubernamental. Y se está cumpliendo, está en la Constitución. Hoy tienes derecho a que te atienda la salud. Antes tenías que tener derecho a biencia obligatoria. Hoy cualquiera puede tener derecho a la salud. Tengo aquí algunos datos recuperados, como te decía, los recortes a los institutos de salud. Ajá. En 2019, por ejemplo, el gobierno de López Obrador, un recorte generalizado a institutos nacionales y hospitales de alta especialidad. El Instituto Salvador Subirán pasó de 471 millones a 323 millones. Pero eso es administración del presupuesto, no se está disminuyendo en ninguna parte del país la salud, el presupuesto. Reportaron que en términos reales fue pero a ver, pasar de 471 millones a 323 en aritmética básica es recorte. Lo mismo dicen, no, porque lo mismo dicen del IMSS Bienestar. Al Instituto de Cardiología también le recortaron, bueno. ¿Cómo no? A los grandes institutos. Por Dios, es absurdo. Que eran parte del gran orgullo del sistema de salud, los mejores especialistas que curaban de América Latina. Y la crisis del sistema de salud alcanzó a nuestras estrellas de oro que teníamos en México y en América Latina, que son los 23 grandes institutos con los que cuenta el país. A todos les hizo un recorte, incluso al Instituto Nacional de Cancerología. Y al INE también. Es increíble. Lo que sí recortamos fue la fortuna de Alito Moreno. Nos va a ir de las manos. Debate la mesa, por favor, continúe, diputada. Mira, Lidia, yo creo que una de las promesas más grandes que realizó el presidente López Obrador fue que iba a darle a los mexicanos muy pronto un sistema de salud parecido al de Dinamarca. Dijo, no, mejor que el de Dinamarca, y que iba a incrementar un 1% del PIB cada año para poder darle los resultados en salud a los mexicanos. No solo no lo cumplió, no solo no lo incrementó, sino que lo redujo. Uno de los programas que más nos preocupó, que tuvieron recortes y que sabíamos que iba a tener repercusiones muy graves a futuro, fueron los programas de vacunación. Tuvo un recorte casi del 70%, de 14,000 y tantos millones, lo redujeron a 4,300 millones de pesos. Se le dijo a la presidenta, no llegar a las coberturas universales de salud con todos nuestros niños es un riesgo. Ya están los resultados. Una reducción del 70% presupuestal. Fue increíble y mira lo que nos pasó. Sarampión, más de 7,000 casos, más de 35 fallecimientos de niños desde el 95. Yo vi que llevaron al Congreso ningún niño mexicano había muerto ya por una causa como la del sarampión. Hacía 30 años que no pasaba esto. ¿No te preocupan? Hoy tenemos que tomar decisiones sustentadas no en una ideología política, sustentadas en la ciencia, en la tecnología, y por eso me preocupan programas como este programa de Visitando Corazones, como dijiste, Salud Casa por Casa. Es un programa que la presidenta anuncia como si fuera el mejor programa de salud preventiva del mundo. Es un programa que tiene, voy a ponerle 5,000 millones de pesos, que dicen que tiene 4,000, pero voy a poner 5,000 millones de pesos. Que no maneja salud. Está dentro de la Secretaría de Bienestar. No lo maneja salud. Bendita Secretaría. No son enfermeras, no son médicos, son promotores de la salud. Entonces,
Son enfermeras y Imagínate son médicos, el futuro o Es el, una falta de el respeto. tipo de atención. Pero más falta de respeto que la interrumpa, deja que termina su idea. Respeto para ellos que caminan todos los días las calles de Por San eso, Potosí, yo que ya no te- les digas ya que te- son ya te- enfermeras. Ahorita regresamos si quieres contigo para que revires este Son punto. promotores de la Respeto. salud, promotores de la Decir, salud. Emilio, que le baje el micro al diputado muchos Arriola, son- porque Y si que no, lo no apague nos si vamos quiere, a oír. Muchos son enfermeros, Una falta de respeto pero muchos para no ellos lo que son, ¿eh? estudiaron, que A ver. estudiaron. No, Bueno, tienen supongamos pruebas. que son Tienen enfermeros. una sola prueba para decir Déjame Supongamos que son terminar. enfermeros. Sí. Supongamos que andan No, en, lo en- son. Tienen un presupuesto por persona, son 14 millones de adultos mayores, incluyendo ahí personas que tienen algún tipo de discapacidad, y manejan un presupuesto de 450 millones. Te lo Todas estoy- las personas con discapacidad del Estado, todas. 400, ¿qué vas a otorgarle a una persona que es un adulto mayor y que requiere mínimo de antihipertensivos, ¿no? Para el colesterol, para la diabetes, mínimo requiere de 5 medicamentos. Y la respuesta inmediata son 500 de esas mini farmacias, ¿no? Que son tipo promocionales, que no cubren ningún requisito de sanidad y que iban a manejar 22 productos farmacéuticos. Déjenme decirles algo que me da mucha preocupación y mucha tristeza. El primer año de la presidenta intenta sacar de la crisis este modelo de compra de medicamentos, compra consolidada, y le fue de la patada. De la patada porque le suspenden la licitación, porque se estaban ya manejando ahí una corrupción de 13,000 millones de pesos que manejó Birmex, y entonces anulan, y te estoy hablando ya de 2024-2025, si se suspende esa licitación, ¿cómo era que íbamos a tener nosotros el abasto de medicamentos? El siguiente año no se logra ni siquiera poder asegurar la compra del 50% de las claves de medicamentos para 2025-2026. O sea, no es posible que de veras crean que sus mentiras de cobertura de abasto de medicamentos, la gente que está sufriendo y los indicadores y los resultados y los documentos de diferentes instituciones que nos han señalan y nos hacen ver que son puras mentiras el abasto de medicamentos. Gracias, diputada. Diputada Mireya Bancini, ¿qué regiones del Estado están más abandonadas en materia de salud y qué acciones urgentes requieren? ¿Qué regiones del Estado? Pues en este caso hablaba de la subrogación, yo creo que la Huasteca, en el dado caso, a pesar de que hayan mejorado las clínicas, una cosa es mejorar las clínicas y otra cosa es tener los servicios y todo lo necesario para poder atender a los pacientes. Si anteriormente a un paciente le subrogaban, iba a un consultorio privado y el mismo gobierno lo pagaba sin tenerse que mover de su casa, se me hace que todos los pacientes que se mueven hacia San Luis Potosí ya están haciendo un gasto extra que es desde el bolsillo familiar. Aquí, más que todo, coincido también con mis compañeros que no hay que politizar, y incluso yo hablé del Seguro Popular y nunca hablé que lo creó el PAN, entonces no estamos politizando. Estamos hablando del tema médico y aplaudo a las clínicas rosas, pero creo que no es necesario repetir gastos en salud cuando hay una Secretaría de Salud. Yo sé que la Federación se agarró ya el tema centralizado, pero sí voy a poner unos ejemplos en el tema de las vacunas, que es lo que hablaba ahorita Friné, y hablamos del sarampión. Yo hice un exhorto en enero, y claro que porque estaba hablando de las vacunas, nadie me siguió, tardamos tiempo en sacar el exhorto, y ahorita hay un número de casos exagerados con el tema de sarampión. Y voy a mencionar unas cifras, porque fuimos ejemplo a nivel internacional México, como que cubría con el Sistema Nacional de Vacunación. Del 2006 al 2018 se vacunó el 95.2%. En el 2012, a comparación del 2018 al 2023, con 83%. Disminuyó el 11.5 puntos. Hablando del sarampión, en la fecha del 2006 al 2018 se vacunó 96.8% de la población versus SIMSS Bienestar 78.9% en el 2024.
la hexavalente 92.1 con los anteriores y actualmente un 80.2 en el 2024. Estamos hablando de 12 puntos menos con el tema de vacunas. La BCG, que es la vacuna que ponemos al nacer, se ponía el 99.1 2018 hacia atrás y actualmente la pusieron en el 91.3. Vacunas aplicadas al año, 98 millones en el año 2018 versus 72 millones en el año 2023 al 2024. ¿Qué teníamos anteriormente? Y yo creo que toda la población no se va a dejar engañar, pero recuerdo que había semanas de vacunación, eran 3 semanas de vacunación en el año, y había en las escuelas, en los mercados, en las plazas, y había movimiento. ¿Qué más teníamos? Teníamos un programa permanente al año para estar vacunando. Entonces, si ven las cifras anteriores, son de 95 a 99. ¿Qué pasó? Actualmente ya no le llaman semanas de vacunación, le llaman jornadas. Y nada más tienen jornadas de vacunación y quitaron la vacunación permanente. Son cifras que las pueden ustedes checar. ¿Y qué es la diferencia de los actuales? Y no estamos hablando de gobierno, estamos hablando del tema de salud pública, que es muy importante, que para que un niño no tenga una enfermedad viral, debe de ser vacunado después del 95% de la población adelante para que no tenga recaídas. Entonces, si actualmente tenemos cifras del 80 al 83%, tenemos un déficit horrible. Que quiten más que todo la campaña permanente para ahorrarse, porque según dicen que hay corrupción, no había corrupción, el problema es que las enfermedades virales están regresando. Y es un ejemplo que no les estamos mintiendo, la ciudadanía sabe, nada más es de ir a urgencias al Hospital Central, es de ir a urgencias al ISSSTE, es de ir a urgencias al IMSS y te das cuenta la realidad. Muy bonito lo que se dice en datos a nivel nacional, porque siempre hay otras cifras, pero los ciudadanos vivimos y sufrimos y como médico diariamente veo pacientes que te piden apoyo porque antes no te lo pedían. Entonces, son cifras que a mí como médico, no por tema político, porque antes de ser política eres ciudadana y antes de ser ciudadana tenemos una ética médica. Y la ética médica es que el dolor ajeno nos duele y que tenemos que atender a nuestros pacientes. Anteriormente pedían la cartilla de vacunación para inscribir a los niños en las escuelas. Si no tenían las vacunas completas, no te dejaban inscribir. Eso era seguridad, eso era querer al pueblo, eso era proteger a la ciudadanía. Entonces, no es del PAN, no es del PRI, no es de los demás, pero realmente nos mienten diariamente que estamos mejor. Probablemente tenemos el seguro universal, que es gratis y es gratuito, pero de nada sirve que sea gratuito si no te está aliviando. Una cosa es prevenir. Se daba en el IMSS, se daba en salubridad y se daba en el ISSSTE. Prevenir la obesidad, prevenir las enfermedades de transmisión sexual, siempre se ha hecho. La medicina no nada más es un tema de enfermedades crónicos degenerativas, es enfermedades ambientales, hay salud pública, hay ramas extensas en la medicina. Entonces, creo que la política, a lo mejor a Morena, la salud no le da votos, por eso no invierte, pero yo creo que las cifras son de catastróficas para lo que estamos viviendo, no nada más en San Luis Potosí, en todo México. Gracias, diputada. Vamos a entrar a la última ronda y les pediría a manera de cierre una última ronda estas preguntas. Diputado Luis Castro, ¿cuál sería la primera acción que impulsaría desde el Congreso para mejorar el sistema de salud? Bueno, antes que nada, quiero ser muy breve para contestarle a la compañera Mireya Mancini. No es una repetición de gasto. La federación tiene su encomienda, por decirlo a grosso modo, la sanación, y lo que tiene el Estado es la prevención. Lo que dan estas clínicas rosas, les voy a hacer una enumeración rápida de lo que da, por ejemplo, visitando corazones, que son 100 enfermeros, los que van y visitan las diferentes poblaciones, toma de signos vitales, que son los básicos, atención del envejecimiento, prevención y control del cáncer de mama, planificación familiar,
prevención de accidentes, prevención y control contra el dengue, prevención y control de enfermedades respiratorias e influenza, prevención y control de la diabetes e hipertensión arterial, prevención de enfermedades diarreicas agudas y cólera, programa de alimentación, respuestas al VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual, salud bucal, salud materna, vacunación universal y programa de zoonosis. Este programa de zoonosis también es muy importante porque se vacuna antirrábico, se esteriliza también a las mascotas, que también son parte de la salud y de la higiene de toda la población. ¿Cuáles son las primeras acciones? La verdad es que dentro de la comisión hemos tenido debates muy intensos respecto... Como ahorita, ¿no? Han estado peores. Ahorita estuvo leve, ¿verdad? Sí, lo Pero, sé. Las grabaciones. Lo que se hace es precisamente interrogar y exhortar a las personas que son las encargadas ejecutoras de administrar la salud en el Estado. Se han celebrado iniciativas como han sido de los compañeros, el modernizar el servicio de salud, digitalizarlo. Por ejemplo, una iniciativa que me pareció muy buena es pasar a la cartilla de vacunación que ahora sea digital. Y te lo digo porque yo sí uso el servicio de salud público. A mi hijo lo vacunan, llevamos toda la cartilla y se me pierde la cartilla ya valió porque ni me acuerdo. Es mejor llevar un récord digital y que se pueda tener en los centros de salud y en los servicios para que puedan ayudar a la población. Por supuesto que vamos a seguir tratando, bueno, no vamos a seguir, estamos trabajando en eso, escuchar a la población, qué es lo que necesitan, qué iniciativas podemos hacer, qué podemos seguir aportando nosotros a todos ellos. Y somos un congreso de puerta abierta donde recibimos quejas, denuncias, iniciativas, ideas y sobre todo las plasmamos en leyes para que puedan ejecutarse en San Luis Potosí. Eso es lo que estamos haciendo nosotros como legisladores y pues estamos a las órdenes de todos. Gracias, diputado. Diputado Carlos Arriola, ¿asegurarías o garantizarías que hay entonces un abasto al 100% de los medicamentos y una atención digna en hospitales y clínicas del sector salud? No el 100, pero el último informe de la Secretaría de Salud del Estado abona un 97% de abastecimiento aquí, y yo pondría más bien el problema muy fuerte en la distribución. Necesitamos lograr, primero, invertir, y segundo, modificar, utilizar la tecnología para la distribución de medicamento, que es uno de los principales problemas en tema de salud pública. No solo es tenerlos y que lleguen a San Luis, sino que se distribuyan hasta lo más profundo de la Huasteca. Pero en eso a lo mejor podemos pedirle colaboración a los estados, a los municipios. Justo se trata de lograr cambiar el modelo de salud y la perspectiva, entenderla de manera humanista. El bienestar es eso, la salud es parte del bienestar, pero el bienestar se logra de manera integral. Es decir, una persona adulta mayor, te la voy a poner de ejemplo, que tiene 75 años, tiene un hijo, una hija con discapacidad, la cuida junto con su esposa, son campesinos de la Sierra de Matlapa, pues de recibir cero. Cuando mis compañeras en sus añoranzas y en sus nostalgias nos platican de cuando sí servía el IMSS, cuando sí había medicinas, cuando funcionaba bien padre el sistema de salud de México y antes todo era bello, ahora esa persona que antes recibía 0 pesos recibe 6,400 pesos de subvención para el bienestar, recibe 3,200 pesos la persona con discapacidad y reciben todavía por el programa, si participan en el programa de Sembrando Vida, 6,450 pesos más. Eso te da casi 15,000 pesos al mes para comprar lo que necesites, para elegir tus alimentos, para llevar una vida más saludable, al mismo tiempo combatir a las empresas que enfermaban a nuestro pueblo. Hoy, gracias al gobierno de la transformación, hay etiquetados en cada producto que daña tu salud. Ellos estaban aliados. ¿Te acuerdas que Fox era el presidente de Coca-Cola? Era el gerente de la Coca-Cola y luego fue el presidente gracias al PAN. Pues bueno, esos que enfermaban al pueblo hoy se tienen que ver obligados a poner sellos en sus productos. Hoy no se puede vender comida chatarra en las escuelas frente a todo lo que eso costo político conlleve, porque se está cuidando de manera integral la salud, se está atendiendo con bienestar y se está invirtiendo en infraestructura, porque no había sistema de salud. Lo que dicen del seguro popular, que no era seguro ni era popular, era el cascarón
a través del cual la corrupción hizo ricos a los gobernadores y a las figuras del PAN. Eso no se puede ocultar y no les gusta que les hablen de historia porque ahí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué no hicieron todo lo que me están platicando ahorita cuando gobernaron en los 36 años de neoliberalismo? No lo sé, habrá que pensarlo, pero hoy tenemos un modelo que se llama humanismo mexicano, que redistribuye la riqueza y que está sacando de la pobreza a más de 13.5 millones de personas en todo el país. Esa atención, diputado, te preguntaría finalmente, ¿dirías entonces que los mexicanos, particularmente los potosinos, en el sistema de salud, tienen una atención digna, oportuna, eficiente? Si quieren, necesitan una tomografía, un análisis clínico, ¿inmediatamente lo obtienen? No, todavía hay muchos retos. Todavía tenemos que consolidar el tránsito hacia la federalización integral de los servicios de salud, pero hoy tenemos inversión, que es lo más importante. Tenemos logística, tenemos un gobierno federal que asumió la responsabilidad de dejar de drenar nuestros impuestos a través de la corrupción de los gobiernos de los estados y que crearon riquezas como la de Silvano Aureoles del PRD, para decirte otro partido. Es increíble el nivel de corrupción que hacían con el Javier Duarte inyectándole a los niños agua y volviéndose rico y después detenido. Es decir, ahí están los ejemplos, ni siquiera los tengo que repetir. En San Luis Potosí, los potosinos y potosinas se la están rifando porque los médicos, las enfermeras que no les quieren reconocer luego sus estudios, pero se la están partiendo por San Luis, y un reconocimiento a todo el personal médico del IMSS, del ISSSTE y de todos los servicios de salud que se la rifan porque son ellos los que en realidad van a hacer que esto salga adelante con una administración eficiente. Eso es lo que es complicado. Federalizar un sistema nacional nunca ha sido sencillo. Apenas han pasado algún par de años desde que ya se firmaron todos los convenios. Estamos en ese tránsito, como Congreso estamos participando y lo vamos a lograr. ¿En qué plazo más o menos esperaríamos entonces que si necesita una tomografía, unos análisis? No, eso tiene que ser ya, eso tiene que ser ya. Pero ¿Cuándo es ya? ¿Un mes, un año? No, año con año se avanza en la cobertura hospitalaria. Habrá que hablar y hablemos de citar al doctor Acosta, que un funcionario público del Estado, fue secretario de Salud de Gobierno del Estado, ahora está como funcionario federal encargado del IMSS Bienestar y seguramente él nos podrá dar un plazo. Yo invito a que asumamos el compromiso desde la Comisión de Salud a llamarlo, a rendir cuentas a la Comisión de Salud y que nos explique qué falta y qué tenemos que hacer desde el Congreso para que el IMSS Bienestar quede completamente establecido. ¿Lo llamarían? Sí, digo, ya es nota esto. ¿Le darían un llamado al doctor Acosta Díaz de León? Mira, ¿para qué lo ponemos en este dilema? Bueno, al doctor Díaz de queremos León. ser críticos hasta O sea, ¿para qué? ¿Por Si qué no? sabemos, Me parece una buena idea, doctora. ¿Por qué no? sabemos cuál es la situación de salud y él va a estar entre la espada y la pared. O sea, ¿tú crees que se va a atrever a decir en realidad cómo está la situación no de se salud atreve. del Estado? O sea, no se atreve. A ver, si Yo todos creo que él es muy sabemos, valiente para el reto que todos asumió. va a venir a No creo decir le que no falte. tiene ese abasto de medicamentos, Tú que ves- no tú tiene lees del presupuesto. pensamiento del doctor, No, pero ¿verdad? sí me informo. No, Me bueno, deja que lo informo diga. cuáles son los datos Pero presupuestales tú eres del priista, doctor. Tú eres priista. No del doctor, porque bueno, pues él cumple una función, pero sí del IMSS Bienestar Yo creo aquí. que está haciendo un gran Mira, trabajo. yo creo que la universalización de los servicios de salud que hablaba Carlos estaba en 2018, lo dijo Mireya hace rato muy clarito. Estábamos muy cerca ya de llegar. Estábamos a un paso de lograrlo. Pero ¿qué ocurrió? Con el desmantelamiento de Perdieron. este sistema de salud, la verdad fue que retrocedimos peor que los años 70. Este convenio de federalización con los estados, yo nomás te pido que observen cómo se maneja en Guanajuato, en Aguascalientes, en Querétaro, estados que no aceptaron firmar ese convenio y que están manejando sus sistemas de salud. Veamos cuáles son sus resultados que tienen ahorita, ¿no? Y los estados que desgraciadamente tuvieron el deseo de firmarlo era porque las expectativas que les habían ofrecido eran expectativas muy altas para tratar de resolver la problemática de salud de sus estados. Nunca se imaginaron lo que iban a recibir y por eso es que muchos gobernadores tratan de implementar programas que hoy me enteraba y tiene días que revisábamos lo de Visitando Corazones, la verdad, cómo ayudó para que las coberturas de vacunación en San Luis Potosí llegaran a los niveles en los que están ahorita. Mis respetos y felicito a todo el personal de salud de Visitando Corazones
porque estuvimos dándole fiel seguimiento a este programa, que realmente sí es un programa efectivo, es un programa que realmente está atendiendo a la población más necesitada. Y a los servidores Y de no la sé, salud también. a todos los trabajadores de salud del Estado, por supuesto que sí. Pero mira, tenemos todavía retos muy importantes. Imagínate que todo el recurso se lo lleva la Federación. Todavía existe una parte de la arquitectura financiera del Seguro Popular donde los gobiernos de los estados hacen una aportación solidaria estatal, se llamaba. O sea, los gobernadores todavía se les pide. No les dan, ¿verdad? No les retribuyen todo lo que les quitaron de presupuesto a nivel nacional, pero todavía les siguen pidiendo. Entonces, los gobernadores, la mayor parte de los 23, 25 que firmaron, tienen que estar implementando modelos de salud que les permitan atender de manera oportuna, inmediata, a la población que les exige al gobernador, porque no se lo exigen al gobierno federal. ¿Por qué? Pues porque lo ven muy lejano. Precisamente por eso se crearon esquemas descentralizados de servicios de salud que funcionaron y que estuvieron a la altura de las necesidades de los sistemas de salud que más están siendo reconocidos a nivel mundial. Ejemplos como el canadiense, como el de Dinamarca, como el de Inglaterra son, vamos, a nosotros nos rebasó por la derecha Colombia, Costa Rica, que tienen un presupuesto del PIB muchísimo más alto que el que tiene México. Por eso, cuando hablamos ahorita de que se va a credencializar para la universalización de los servicios de salud, Ya no estamos tienen en eso. ni idea, pero ni la más mínima idea de lo que eso significa, porque no tiene un respaldo jurídico. Nomás credencializamos a déjame- todos los del bienestar. Déjame ponerte un ejemplo que te pido, por favor, que tú que eres del constituyente lo leas. Artículo 123 constitucional contra el artículo 4 constitucional. Vas a reunir el presupuesto del IMSS, régimen ordinario, con el presupuesto de IMSS Bienestar, cuando las aportaciones son tripartita de los derechohabientes, de los trabajadores, porque aportan los patrones, aporta el gobierno y aporta el trabajador, y en la población sin derechohabiencia solo aporta el gobierno. A ver, ¿tú crees que a los empresarios... Sí, Ese es el cambio de visión, ese es el humanismo mexicano. ese es el Debemos problema. colaborar entre Ese es el nosotros, problema. No es una mercancía. Que todo lo ideologizan y no tienen la certeza ideología científica, es inherente al- técnica, jurídica, para hacer planteamientos a futuro con visión, con una realidad, para poderles prometer a los mexicanos lo que hasta hoy, Pero con el doble de inversión. como lo estamos viendo, ¿cuál doble de inversión? No existe el nivel presupuestal, y con la situación económica del país donde no existe el más mínimo crecimiento, vamos para atrás, vamos para abajo. Hombre, está Mira, la gente saliendo de la pobreza. Está corriendo riesgo, Millones de veras. saliendo de la pobreza. A ver, Carlos, Es Estamos de que acuerdo el en tema de la eso. pobreza saliendo es de la una. Estoy de pobreza, acuerdo. a ver, esa es una. Invirtiendo en infraestructura. Pero en por- materia de salud. Carlos, Los te índices acabo de delictivos están decir disminuyendo. los datos del INEGI, te los acabo de Sí, decir. INEGI. Estoy de acuerdo en eso. 5 millones de hogares, que quieren decir 15 millones de mexicanos Ese que es el entraron a gasto. pobreza Sí. por falta de No. acceso a los servicios de Que salud, y que que hoy gastaron en la salud. gente gastaron en Sí, salud que y gastaron entraron en a salud. pobreza. Una cosa es el gasto de bolsillo y otra cosa son los gastos catastróficos, que si nos permites, Para la estadística. en otro momento, Lidia, que tengamos tiempo, Eso si es nos mucho. permites Gusto, explicarles cuál es la realidad de la situación de salud del país, y que en serio no hay futuro. Gracias, Los mexicanos diputada. van a sufrir muchísimo, porque no hay manera con esta propuesta que están haciendo de lograr la universalización de los servicios de salud si no se atiende el presupuesto, si no se atienden las contradicciones jurídicas que existen ahí, y urge que atendamos de manera, pero ya era para ayer, un abasto urgente de medicamentos, hacer unas compras emergentes de medicamentos, porque el abasto no se va a lograr, porque ni siquiera han podido concluir
la compra consolidada para el año 27 y 28, y ya vimos que no se logró en la del 26. Mentira. Gracias, diputada. Diputada Mireya Mancini, ¿cuál crees que es el rumbo que va a tomar San Luis Potosí a partir de este intento de federalización? Las carencias se van a resolver, las carencias económicas, la falta de especialistas, la eficiente infraestructura, porque en ocasiones ya es muy vieja, si bien es cierto se han modernizado algunos. ¿Hacia dónde crees que se pueda dirigir? ¿Y en qué plazo? Todavía estamos en transición, tenemos 7 años en transición. Ahorita cuando le mencionaba el tema de las clínicas rosas, no hablaba del tema de lo que hacían, porque el trabajo que están haciendo en las clínicas rosas es el tema que se hacía en salud de gobierno del estado, y qué bueno que se sigue haciendo. Lo que hablaba era de duplicar los gastos. Se supone que la federación ya tomó los recursos de nuestro estado, y la encargada de la salud actualmente en el estado de San Luis Potosí, pues es la federación. Ahorita que mencionaba a Carlos que habían incrementado o que le están metiendo más dinero al tema de salud a nivel nacional, mencionarle que anteriormente era el 2.5 el Producto Interno Bruto, y que Morena sí tiene el 2.8 del Producto Interno Bruto, o sea, 0.3. Pero ¿por qué, a pesar de que según le ponen un poquito más, por qué no tenemos vacunas, por qué no tenemos medicamentos? Del 2019 al 2023 se cambiaron 3 veces el sistema de salud. Desaparecen el Seguro Popular, que costaba 80,000 millones de pesos, que ya estaba funcionando. No era perfecto, pero funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el 2000 crean el Seguro Popular, lo afianza Felipe Calderón, continúa Enrique Peña Nieto, y se puede mejorar. ¿Qué es lo que hacen? Ellos lo desaparecen, ya costaba 80,000 millones de pesos, y crean el INSABI, que costó 110,000 millones de pesos y fracasó. Después crean el IMSS Bienestar, que nos costó 128,000 millones de pesos para empezar de nuevo de cero. Entonces, el tema de salud no es político, el tema de salud debe tener un plan, un proyecto y una mira hacia dónde vas a llegar. Se dice que para el 2027 ya van a tener abasto de medicamentos, pero le siguen comprando a Birmex. Birmex es el que compra. Anteriormente. Es una instancia gubernamental. Ajá, es una instancia gubernamental. Pero ya demostró la incompetencia y la ineficacia. Exacto. Anteriormente. Y la corrupción, 13,000 millones. Y lo dijo la presidenta. Entonces, ¿qué le costó al gobierno actual, según Coneval, que calculó que en la transición se gastaron 45,000 millones de pesos solamente administrativos? No compraron medicamentos, no compraron nada para los hospitales, no abastecieron. Pura burocracia. Priorizó otras obras de presupuesto del 2019 al 2024, el Tren Maya, que nos costó 515,000 millones de pesos. ¿Ya fueron? Dos Bocas, muy bonito. 340,000 millones de pesos, Dos Bocas, y el AIFA 116,000 millones de pesos. Jalando. Y el aumento en la salud No, solamente muy bonito el fueron AIFA 160,000 millones de pesos. Entonces, ahí ves el rumbo que va a tener nuestro sistema de salud, igualito que el de Dinamarca. Gracias, diputada Mireya. ¿De veras, diputado, el AIFA y el Tren Maya están por encima del sistema de salud? No por encima. Todo es parte del desarrollo nacional y de los 100 pasos para la transformación que planteó la doctora Claudia Sheinbaum. Y es cierto, en lo que sí coincidimos es que nos dejaron sin futuro. A las juventudes nos dejaron sin futuro, sin servicios de salud, sin pensiones, sin país. Sin futuro. Todo, En el PRI todo, aseguró todo. lo que es hoy. No, bueno. Malagradecido. Mira, ahorita dijo muy claro. Dijo muy claro que no había futuro, pero los jóvenes de San Luis Potosí sí están construyendo el futuro. Estamos en muy buenas manos y lo vamos a seguir haciendo, redistribuyendo la riqueza con justicia y humanismo. En su delegación del bienestar ya repararían los baños. Esa es una gran pregunta. Sí, es una deuda que tienes toda la razón y los felicito por ese gran reportaje, porque no puede ser que en esas condiciones esté administrando, porque luego por eso se ríen, mira, y luego por eso
Nos dan caña, ¿eh? Un llamado de atención urgente. los baños sí es un llamado de atención. Yo creo que es una cosa muy Urgente. indigna, ¿no? Sí, Es salud sí. pública y Vimos, prevención para vimos enfermedades los fotos. gastrointestinales. Bueno, pues muchas gracias a los contaminación cuatro. ambiental. Gracias, diputado Luis Castro, por No, habernos gracias, acompañado. Lidia, gracias a todo el público que nos ve. Gracias, diputado Carlos Arriola. Usted viene a ponerle el sabor al caldo. Gracias, diputada Friné. No, hombre, gracias a todo tu público. Es un gusto ¿Regresan saludarlos. Claro que diputados, sí, ¿cómo no? diputadas? Sí, nos invitan. Acuérdate que tenemos que hablar de la universalización de los servicios de salud. Eso, porque queremos que nos vayan. Y aparte, Lidia, dando si me lo información. permites, yo creo que en todo este debate sobre salud nos faltó mucho hablar acerca de la salud mental, Sí. que también ya es súper importantísima y básica para todos los mexicanos, sobre todo salud mental y adicciones. Es algo en lo que se tiene que poner el dedo en la llaga y empezar a trabajar en eso, discapacidad, puede decir neurodivergencias y también crisis que hay en realidad de personal médico. Eso también, y tiene muchas aristas, ¿eh? No es culpa del gobierno, tiene muchas aristas en las que Pues como en podemos todo, decir, ¿no? Creo que hay multifactorial y Exacto. bien Las tasas de diputado, suicidio juvenil. claro, vienes nos invitan, en aquí la estamos, próxima. en la próxima, claro. Gracias. Sí, creo que hay muchos temas y bueno, creo que esta mesa es muy rica. Me gustaría volverlos a invitar y con mucho gusto. Diputada Mireya, gracias. Gracias. Y bueno, pues ya con esto nos vamos porque si no aquí nos seguimos hasta las 10 de la noche y Hasta la verdad es mañana que nos yo vamos a encantada, quedar. pero bueno, Te va a sacar que hasta que votes por Morena este cargo. Ya te vamos a pelear. afortunadamente no revelo mis preferencias partidistas porque no milito en ningún partido. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Gracias, Lidia. Gracias, diputada Friné, y gracias a mis compañeros que hacen posible este espacio, particularmente Emilio Hernández, que nos acompaña en la producción. Soy Lidia Juache, pásela bien, hasta la próxima.